Episodio 1. El silencio que no venía del cielo. Nadie oyó a Dios hablar aquel día. Pero el eco sí trajo algo. Y no era humano. Ni celestial. La monja Clara había jurado silencio desde los 17 años. No por penitencia, sino porque aseguraba que si hablaba, el cielo escucharía lo que no debía. Todos en el convento pensaban que era otra loca más entre tantas beatas fanáticas. Hasta que, un amanecer, en la capilla vacía, su boca no se movió, pero una frase estremeció las paredes. No fui yo quien dijo que el hombre debía dominar. Nadie estaba allí. Solo el viento. Solo el eco. Solo la estatua del Cristo agrietado que, por primera vez, tenía lágrimas de cal fresca en los ojos. Ese mismo día, Sor Emilia, la superiora, prohibió que se hablara de voces sin boca. Pero Clara, aún muda, comenzó a escribir en un cuaderno viejo frases que nadie, ni teólogos, ni exorcistas, podían explicar. Algunas contradecían las escrituras. Otras parecían completar versículos que no existen en ninguna Biblia. Dios cayó en ciertos momentos, no por miedo, sino por misericordia. Hubo un día en que quiso destruirlo todo. Pero el eco le recordó su promesa. Al tercer día, el eco volvió. Esta vez en plena misa. Las velas se apagaron sin viento. Y del altar se oyó, como un susurro entre los huesos de los mártires bajo el piso. No toda palabra mía fue escrita. Algunas duelen demasiado. Los fieles huyeron. El padre Tomás vomitó sangre negra. Y Clara, con una calma que parecía prestada de otra dimensión, sonrió por primera vez en décadas. ¿Qué está pasando?, le gritó Sor Emilia. Pero Clara solo alzó el cuaderno. Una página escrita decía: lo que viene no fue dicho. Fue silenciado. Por amor. Por terror. Desde esa noche, el eco hablaba solo cuando Clara dormía. Y cada palabra traída parecía revelar partes de un Dios que ya no era del todo conocido. Uno más antiguo, más triste, más herido. Y así empezó el miedo. No a Dios, sino al eco de lo que jamás quiso revelar. Episodio 2. Las paredes que recordaban lo prohibido. Aquella noche, el eco no llegó desde el cielo, sino desde dentro de las piedras. Y no fue una voz. Fue un llanto antiguo. Uno que la Biblia nunca escribió. El convento amaneció con grietas en sus muros. No por terremoto. No por tiempo. Las grietas formaban palabras. Palabras que nadie quería leer. Sor Emilia fue la primera en verlas. Una línea temblorosa de letras escritas como con fuego seco. Lo que el hombre llamó pecado. A veces, fue solo verdad que no quiso ver. Se persignó con manos temblorosas y mandó cubrir los muros con cortinas negras. Pero era tarde. Clara ya los había visto. Y lo peor, los había entendido. Esa mañana, Clara se sentó frente al altar, muda como siempre, pero con los ojos abiertos como si viera más allá del aire. El padre Tomás, que no había dormido desde que oyó el primer eco, se arrodilló junto a ella y susurró: ¿qué es lo que estás oyendo? Ella no respondió, pero el eco sí lo hizo, desde las bóvedas del techo, como un lamento que atravesara siglos. Yo no quise decirlo, pero el eco lo guardó, porque hasta el silencio necesita confesarse. Las velas se encendieron solas, y el crucifijo sobre el altar goteó, no sangre, sino cera negra. Los presentes cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones en lenguas que ni ellos comprendían. Y Clara escribió una sola frase en su cuaderno: el eco no miente, solo devuelve lo que fue negado. Esa noche, Sor Dolores, una anciana de 80 años que llevaba medio siglo sin hablar de su pasado, se acercó a Clara temblando. Le ofreció un rosario, pero Clara lo rechazó. En cambio, escribió algo en la mano arrugada de la monja. Tú oíste el eco antes que yo. ¿Por qué lo callaste? Sor Dolores cayó desmayada. Y al caer, las paredes hablaron. Ya no con frases, con gritos. Gritos que llevaban siglos atrapados en los ladrillos. Gritos de los que oyeron a Dios decir lo que nunca se debía repetir. El convento dejó de ser un lugar de silencio. Ahora era una caja de resonancia. De todo lo que el cielo quiso enterrar. Pero el eco no olvida. Y ahora, quiere ser escuchado. Episodio 3. El cuaderno donde el cielo no tuvo censura. Clara no hablaba, pero su cuaderno gritaba, página por página, como si Dios mismo escribiera lo que jamás quiso que se supiera. Tras el grito de las paredes, el convento fue sellado. La diócesis envió emisarios. No sacerdotes, no exorcistas, teólogos del silencio, expertos en callar lo que incomoda al cielo. Llegaron con sotanas grises y cruces sin Cristo. Hablaron poco, pero escucharon mucho. Demasiado. El primero en tocar el cuaderno de Clara fue el padre Varela.
Un jesuita retirado con más cicatrices espirituales que años de vida. Lo abrió y se le heló la sangre. Allí no había tinta, ni grafito. Las palabras estaban grabadas, como si las letras hubieran quemado el papel desde adentro. Frases que lo dejaron sin aliento. No todo lo que fue llamado herejía nació del infierno. Algunas verdades fueron castigadas porque dolían más que el pecado. Clara lo observaba con una paz antinatural, como si supiera que todo ya estaba dicho. O peor, que lo peor aún no había sido escrito. Esa noche, uno de los emisarios intentó quemar el cuaderno. Lo colocó en una hoguera consagrada, entre salmos y aceite bendito, pero el fuego se apagó al tocar la primera página, y en el humo apareció un rostro, no humano, no demoníaco, un rostro hecho de viento, cicatrices y lágrimas, y el eco habló por él. Lo que fue ocultado en mi nombre ya no puede esconderse. Los emisarios huyeron. El padre Varela cayó de rodillas, con las manos sangrando sin herida visible, y Clara escribió una línea más. Mientras la cera de las velas caía como sangre espesa, el eco ha empezado a recordar todo lo que el hombre obligó a Dios a callar. A la mañana siguiente, Sor Emilia ya no era Sor Emilia. Algo en ella había cambiado. Caminaba como si oyera voces al pisar el suelo. Sus ojos eran pozos vacíos. Se acercó a Clara y le susurró, sin mover los labios: el cuaderno debe seguir escribiendo, porque lo que viene será peor que el silencio. Clara asintió. Y en la página siguiente apareció una frase que nadie escribió con mano: el cielo no es perfecto, solo supo mentir mejor que el infierno. Desde entonces, cada noche, el cuaderno se abre solo, y el eco escribe lo que Dios nunca se atrevió a decir, pero que alguien, en algún rincón de la creación, se atrevió a escuchar. Episodio 4, el espejo donde el eco no mentía. El eco empezó a reflejarse, no en las paredes, no en el aire, en un espejo cubierto por décadas, que nadie se atrevía a mirar. En una sala olvidada del convento, detrás del antiguo refectorio, había un espejo tapado con un paño negro. Ninguna hermana recordaba por qué estaba allí, ni quién lo cubrió. Solo sabían una cosa: estaba prohibido tocarlo. Pero el eco sí lo recordó. Esa noche, mientras todos dormían, Clara se levantó guiada por un susurro que no venía de ningún lugar, pero resonaba en todos. El cuaderno en su mano temblaba, como si supiera a dónde iba. Y al llegar ante el espejo, el paño cayó solo. No hubo viento, no hubo manos. Solo una frase tallada en el marco con una caligrafía invisible a la luz, pero ardiente al alma. Aquí se refleja lo que Dios no quiso ver. Clara se miró, pero no vio su rostro. Vio algo más, algo que la dejó inmóvil. Vio a sí misma. Sí, pero con los ojos de otro. O de otro. Ojos eternos, llenos de tristeza. Y una voz, no humana, no demoníaca, no de ella, habló desde el cristal. Este fue el rostro que vio cuando dudó de su creación. Las lágrimas bajaron por la cara de Clara, y por la del reflejo. Mientras tanto, en la capilla, las estatuas comenzaron a agrietarse. Los ojos de la Virgen de mármol sangraron tierra, y el Cristo del altar bajó la cabeza por primera vez desde que fue colgado. El eco lo llenaba todo, y en el cuaderno, sin mano que lo guiara, apareció una nueva frase: no fue el pecado lo que rompió el cielo, fue la vergüenza de no entender al hombre. Sor Emilia apareció en la sala, poseída por una calma rota. Observó a Clara frente al espejo y solo dijo: ¿qué viste? Clara escribió en el muro, con un pedazo de vela: vi a Dios, queriendo pedir perdón. El silencio se volvió insoportable. No porque no hubiera sonido, sino porque el eco ahora venía desde dentro de cada una. Y en ese instante, supieron que el espejo no mostraba lo que eres, sino lo que fuiste, antes de que Dios callara. Episodio 5, cuando el eco entró en la oración. No fue una voz, no fue un pensamiento. Fue un eco, que se atrevió a colarse en la oración de una monja. Y lo que respondió, no venía del cielo. Desde el incidente del espejo, Clara dejó de dormir. Pero no por insomnio. Ella sabía que cada vez que cerraba los ojos, el eco susurraba más cerca, más nítido. Y ahora, quería responder, no repetir, no recordar, quería rezar. La noche cayó con un peso invisible. El cielo, opaco. Las estrellas, apagadas. En la capilla solo quedaba Clara, arrodillada, con el cuaderno abierto sobre el altar, como si fuera una Biblia maldita. Y entonces lo hizo. Oró, pero no con su voz, ni con su alma. Las palabras salieron de su boca como si alguien más habitara dentro. Padre nuestro, que estás tan lejos como nunca antes. Santificado sea el silencio, porque ya nadie soporta tu verdad completa.
Venga a nosotros tu sombra, porque tu luz nos ha cegado demasiado. Las paredes crujieron. Los vitrales temblaron. Y del sagrario salió un viento helado que huele a olvido. Sor Emilia entró corriendo, rosario en mano, gritando oraciones. Pero el rosario se deshizo en polvo. No era momento de defenderse. Era momento de escuchar. El eco hablaba. Y lo hacía desde dentro de la oración. Como si por fin dijera lo que llevaba milenios encerrado. El hombre no me traicionó. Yo fui quien dudó del primero. No todos los pecados fueron errores. Algunos fueron gritos de auxilio que nunca quise oír. Clara cayó al suelo. No desmayada. Rendida. Como si la oración hubiera vaciado todo lo que la mantenía humana. Y en el cuaderno, con letras negras como ceniza mojada, apareció una frase más. La oración es eco. Pero a veces, también es espejo. Afuera, las campanas del convento comenzaron a sonar solas. No anunciaban misa. Anunciaban juicio. Y esa noche, todas las hermanas soñaron lo mismo. Un Dios arrodillado frente a una niña, pidiéndole perdón por haberla creado con dolor. Episodio 6, el sueño donde Dios no era quien hablaba. Aquella noche nadie en el convento durmió tranquila. No porque el miedo los venciera, sino porque el eco entró, y soñó por ellas. Desde que Clara rezó con palabras que nunca pertenecieron a ningún evangelio, el convento se volvió un corazón palpitante. Las paredes ya no respiraban fe, sino algo más profundo, más oscuro, revelación. Cada monja cayó en un sueño profundo, como si una mano invisible les hubiese cerrado los párpados a la vez. Y entonces, en la oscuridad de sus mentes, el eco no repitió, escribió. Sor Leticia soñó con un ángel ciego. Tenía alas de sal y lengua de fuego. Le susurró. Dios no habló en el principio. Solo pensó, y el eco completó lo que él no se atrevió a decir. Sor Mariana vio un cielo roto, lleno de cruces colgando de nubes negras. Y una voz desde abajo, no desde el infierno, sino desde una herida abierta en la tierra, dijo. No fue el diablo quien cayó primero. Fue una duda de Dios que tomó forma. Mientras tanto, Clara no soñaba. Ella recibía. Despierta. Sola en la capilla. Su cuaderno escribía solo. Cada página que se llenaba. Sangraba tinta que ardía al tocarla. Y una frase ardía más que todas. Los sueños no mienten. Son los susurros de lo que fue verdadero antes de la palabra. Al amanecer, las hermanas despertaron llorando. Algunas con los ojos hinchados de lo que habían visto. Pero ninguna podía contarlo. Porque toda lengua que intentaba hablar del sueño, se quedaba muda. Solo Clara tenía la llave. Y esa llave ya no era oración. Era eco. Sor Emilia, con el rostro demacrado y las manos cubiertas de cruces dibujadas con su propia sangre, se acercó a Clara. ¿Qué está pasando? Clara no contestó. El cuaderno sí. No están soñando. Están recordando. El eco no trae el futuro, trae la culpa que fue enterrada viva. Desde entonces, nadie duerme sin encender una vela. No por miedo a la oscuridad, sino por miedo a cerrar los ojos y oír lo que nunca debieron oír. La verdad que Dios guardó incluso de sí mismo. Episodio 7, el sacerdote que fue llamado por su nombre desde el eco. Llegó desde Roma con una cruz de plata, una Biblia en latín, y una certeza, nada lo haría dudar. Pero el eco no lo llamó por su título. Lo llamó por su verdadero nombre. Aquel que ni él recordaba. El padre Elías había visto milagros. También blasfemias disfrazadas de fe. Había exorcizado voces. Había leído evangelios perdidos. Pero cuando cruzó los portones del convento, supo que esta vez no venía a enfrentar al demonio. Venía a enfrentarse a algo más antiguo. A lo que fue silenciado incluso antes de que se inventara el infierno. Nada más entrar. Las campanas, que nadie había tocado, repicaron una melodía invertida. Y Clara, desde el altar, levantó el cuaderno. No para ofrecerlo, sino para protegerlo. Padre Elías, dijo Sor Emilia, con voz quebrada. El eco lo esperaba. Él intentó reír. Pero en ese instante, el eco pronunció su verdadero nombre. No el que figuraba en actas. No el que sus padres le dieron. Uno que solo había oído en un sueño cuando era niño, y que lo había hecho llorar sin saber por qué. Zabael. El sacerdote cayó de rodillas. Ese nombre no pertenecía a ningún idioma terrenal. Pero él lo sintió arder en su sangre como una confesión olvidada. El eco habló más. Tú oíste mi primer suspiro cuando aún no eras carne. Tú prometiste callar lo que hoy vienes a negar. Elías gritó. Pero no con miedo. Con rabia. Yo soy siervo del Dios vivo. Y el eco, con ternura desoladora, le respondió. ¿Del Dios que habla, o del Dios que cayó cuando más lo necesitaste? Las paredes comenzaron a sudar agua bendita, invertida. Quemaba al tacto. Y en el cuaderno de Clara apareció una nueva frase.
Los que más defendieron a Dios fueron los primeros en olvidar lo que él intentó decirles en secreto. Elías se levantó, lento, tembloroso, pero con los ojos abiertos como nunca antes. Entonces, ¿a qué he venido? Clara se acercó. Le entregó una página arrancada del cuaderno. Solo tenía una línea. No viniste a hablar, viniste a escuchar. Y esa noche, por primera vez en su vida, Elías no rezó, solo escuchó. Y el eco le contó la historia que Dios no quiso escribir. Episodio 8. Las promesas que un alma hizo antes de nacer. Hay palabras que se dicen antes del primer llanto. Promesas que no se recuerdan, pero que el eco nunca olvida. Elías no vino solo a escuchar, vino a cumplir lo que juró antes de ser carne. El convento estaba en silencio. Pero no era paz. Era expectación. El padre Elías no había dormido. Había pasado la noche en la capilla, con el cuaderno de Clara temblando sobre el altar. A su alrededor, el aire parecía más denso, como si lo rodearan miradas invisibles. Y entonces, lo oyó. Una voz. Pero no venía de fuera. Ni siquiera de dentro. Venía desde antes. Desde un lugar que el alma recuerda, pero el cuerpo no soporta. ¿Recuerdas lo que prometiste, Zabael? ¿O también vas a huir como los que olvidaron? Elías tembló. Esa voz lo atravesó con el frío de lo eterno. De pronto, vio algo. No con los ojos. Con la memoria del espíritu. Un campo de luz. Un altar hecho de nada y todo. Y él, de rodillas, delante de algo que no tenía forma ni rostro, pero que era más real que cualquier cielo. Y entonces, la promesa. Si alguna vez callas lo que yo no puedo decir, tu alma será mi eco. Elías gritó. Cayó al suelo. Sus manos sangraban. Aunque no había heridas. Clara lo miró, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Se acercó a él y le colocó el cuaderno sobre el pecho. Las letras comenzaron a aparecer solas, como quemadas en carne. Prometiste ser el que recuerda cuando incluso Dios elige olvidar. El padre Elías comprendió. Él no era un visitante. Era parte del eco. Uno de los que, antes de nacer, aceptó cargar con las palabras no dichas del Creador. Y ahora, el precio era la memoria. Cada noche, un recuerdo olvidado regresaría, pero no suyo, de Dios. Esa misma noche, Elías soñó con un Edén distinto, uno donde no hubo manzana, solo una decisión, guardar silencio o amar con todo el dolor que eso conlleva. Y el eco le susurró al oído, al despertar. Ahora sí estás listo para recordar lo que hizo llorar al cielo antes del primer pecado. Episodio 9. La memoria que no era humana. Hay recuerdos que no pertenecen a la carne, ni al alma. Pertenecen al origen. Y cuando uno de ellos despierta, el cuerpo tiembla, porque no fue creado para sostener el dolor de un Dios que también recuerda. Elías ya no hablaba. No por miedo, porque ahora sentía, y lo que sentía no era suyo. Cada noche, al cerrar los ojos, algo se abría en su mente. Un eco distinto, más antiguo, más lento, como si el tiempo mismo llorara. Y entonces lo vio. Una sala infinita, sin luz, sin forma, sin principio, y en el centro, una figura encorvada, sola, escribiendo con dedos de viento en un libro sin páginas. Elías supo que lo que veía no era una visión. Era el primer recuerdo de Dios. Creé el amor antes de saber cuánto dolía, dijo la figura, sin mover labios. Y me arrepentí, no por haberlo dado, sino por no saber protegerlo. Elías despertó llorando barro. No lágrimas, no sangre, barro. Como si su alma estuviera regresando a su forma inicial. Clara lo esperaba en la capilla. Has cruzado la frontera. Padre, susurró ella, sin mover los labios. ¿Qué frontera? Ella señaló el cuaderno. Y en él, recién escrito, la frontera entre conocer a Dios y comprender por qué llora cuando nadie lo ve. Aquel día, Elías no celebró misa. Confesó a las paredes. Y las paredes le respondieron. No con palabras, con escenas. Vio el primer grito de un ángel caído. Vio como una estrella se apagaba no por castigo, sino por vergüenza. Vio a Dios, solo, tras decir hágase la luz. Y darse cuenta de que la luz no respondía como él había soñado. Y entonces, lo comprendió. El eco no repite. Repara las verdades que fueron deformadas. Repara las voces que fueron silenciadas. Repara los recuerdos que ni siquiera el cielo quiso cargar. Elías se arrodilló frente al altar. Ya no como sacerdote, como testigo. Y el eco, por primera vez, le habló como a un igual. Prepárate. Lo que viene, no es revelación. Es confesión divina. Episodio 10. La primera confesión de Dios. No hubo cura.
No hubo penitente. Solo un cuaderno abierto y un eco tembloroso. Aquel día, el cielo no habló, se quebró. Porque hasta Dios, tarde o temprano, necesita confesar lo que cayó. La noche cayó con un peso sagrado. Elías permanecía en silencio, sentado junto a Clara, frente al altar. No hablaban, no rezaban, solo esperaban, porque el eco ya no era un susurro. Era un gemido contenido, una palabra a punto de explotar. Y entonces sucedió. El cuaderno comenzó a escribirse solo, no línea por línea, lágrima por lágrima, como si cada letra doliera en lo más profundo del universo. La primera frase surgió. No fue la serpiente quien rompió el Edén. Fui yo, cuando dudé del amor que había creado. Clara cerró los ojos. Elías se cubrió el rostro. La capilla entera se estremeció. Las estatuas lloraron. Las velas se apagaron. Y en la cruz, el Cristo de madera giró la cabeza lentamente, mirando al cielo. El eco seguía confesando. No con ira, con culpa. Le di libre albedrío al hombre, pero lo hice esperando que eligiera lo que yo deseaba. Eso no es libertad. Eso es manipulación disfrazada de fe. Un trueno partió el silencio. Pero no vino del cielo. Vino del suelo. Debajo del altar. Una losa se agrietó. Y bajo ella, un antiguo relicario sellado. Dentro, una hoja antigua, cubierta de símbolos que ningún humano podría haber escrito. Elías la tocó. Y en su mente, una voz. Este fue mi primer arrepentimiento. No lo escondí. Lo enterré. Las lágrimas bajaban por su rostro. No por miedo. Por empatía. Dios no estaba castigando. Estaba suplicando ser entendido. Y en el cuaderno, una última frase cerró la confesión. Si un día el hombre me abandona, no será por rebeldía. Será porque al fin comprendió que yo también fallé. El silencio volvió. Pero ya no era opresivo. Era sagrado. Como si todo el universo, por un instante, hubiera escuchado el suspiro de un creador arrepentido. Clara cerró el cuaderno. Y Elías, con voz temblorosa, dijo: no estamos aquí para salvar al mundo. ¿Entonces para qué?, preguntó Sor Emilia desde la penumbra. El eco respondió: para perdonarlo, a él. Episodio 11. Las que no soportaron la verdad. No todas las almas fueron hechas para cargar la confesión de un creador. Algunas rezan por fe, pero otras solo existen porque Dios callaba. Y cuando Él habló, sus mundos se rompieron desde adentro. El día después de la confesión fue el más silencioso que vivió el convento. No por paz, sino porque nadie se atrevía a decir amén. Como si nombrar a Dios después de aquello fuera profanar el eco que aún flotaba en los muros. La primera en quebrarse fue Sor Elena. Durante el almuerzo, comenzó a reír. No una risa dulce, una risa hueca, casi infantil. Como si algo dentro de ella se hubiese rendido. ¿Lo entienden?, gritó, con los ojos desorbitados. Rezamos a alguien que también se arrepiente. Dios es humano. Y entonces se arrancó el velo, corrió al altar, y se hincó de espaldas al crucifijo. Perdóname tú, Señor, porque yo creí que tú eras perfecto. Las otras monjas intentaron sujetarla, pero fue en vano. Sor Elena comenzó a sangrar por la boca sin haber sido herida. Y antes de morir, susurró con una sonrisa amarga: no era fe lo que me sostenía, era ignorancia. Clara la miró en silencio. Elías cerró los ojos y escribió en su libreta personal: no todos quieren la verdad. Algunos solo querían un Dios que nunca llorara. La segunda fue Sor Margarita. Ella no gritó, no se desmayó, simplemente dejó de hablar. Sus labios se sellaron como si el aire mismo la negara. Cuando intentaron abrir su boca, descubrieron que su lengua estaba cubierta de palabras escritas, pero no con tinta, con fuego, frases en un idioma que nadie entendía, excepto Clara. Ella repite lo que oyó en su interior, dijo, y el eco no le dio permiso para compartirlo. La tercera fue Sor Emilia. Ella sí resistió, pero su fe se transformó. Encendió todas las velas del convento y pintó cruces nuevas, no como símbolo de salvación, sino como advertencia. Dios ha hablado, gritaba por los pasillos, y no todos merecemos escucharlo. A la noche, escribió con sangre sobre la puerta principal: el que quiera entrar aquí, debe estar dispuesto a perdonar al cielo. Y luego desapareció. Nadie volvió a verla. Elías, con las manos temblorosas, le dijo a Clara: ¿cuántas más caerán? Ella no respondió. Solo escribió una frase en la última página del cuaderno: la verdad no condena, pero sí revela quién construyó su fe sobre un silencio que ya no existe. Episodio 12. El precio de escuchar lo que Dios no quiso decir. Clara nunca habló, pero el eco la eligió. No por su fe, no por su pureza,
sino porque dentro de ella había algo más antiguo que el miedo, una grieta que solo podía llenarse con una verdad que ni el cielo pudo cargar. El convento ya no era convento. Era un umbral. Las cruces colgaban torcidas. Las oraciones no tenían respuesta. Y el cuaderno ya no escribía frases. Escribía revelaciones. Clara no dormía. No comía. No envejecía. Parecía más estatua que humana. Pero dentro de ella, algo seguía despierto. Algo que no le pertenecía, y que tampoco era de este mundo. El padre Elías lo comprendió cuando intentó tocarla. Su mano tembló. Y en su mente, una imagen, un cielo vacío, donde una sola figura lloraba en silencio frente a una palabra no pronunciada. Clara, susurró. ¿Por qué tú? Ella levantó la vista. Y por primera vez en años, habló. Porque yo nací de una oración que Dios nunca terminó. Su voz era antigua. Imposible. Como si cada sílaba fuera un eco de siglos enterrados. Mi madre murió antes de pronunciar amén. Mi padre nunca supo que existí. Y yo, no debía ser. Elías cayó de rodillas. Clara no era una elegida. Era un error divino. Un suspiro interrumpido. Una vida que nunca fue escrita en el libro de los vivos. ¿Entonces por qué el eco vive en ti? Ella se acercó al altar. Extendió el cuaderno y escribió con su propia sangre. Porque solo un alma no registrada por el cielo puede llevar la confesión que el cielo no quiso recordar. En ese momento, el cuaderno comenzó a arder. No en llamas, en luz. Y del fuego brotó una última frase, flotando en el aire como una herida abierta. Lo más parecido a Dios no es el poder, es el arrepentimiento. Las paredes se estremecieron. Las estatuas cerraron los ojos. Y el eco, por primera vez, guardó silencio. Clara se acostó frente al altar. Su cuerpo comenzó a deshacerse en polvo. No como muerte, como liberación. Elías lloró. No por tristeza, sino porque comprendió al fin. Clara no fue enviada para advertirnos del castigo de Dios. Fue creada para absorber su culpa. Y cuando ella desapareció, una nueva línea apareció en el suelo de piedra, grabada con fuego. Ahora que él ha sido perdonado, el mundo puede volver a escuchar su nombre sin arder. Episodio 13, cuando el eco eligió quedarse. Clara desapareció. Pero el eco no. Porque una verdad que ha sido confesada, no puede ser devuelta al silencio. Ahora, el peso recae sobre quien oyó todo y aún sigue vivo, Elías. Y el eco lo ha elegido. El convento estaba vacío. Pero no de cuerpos. De sentido. Desde la partida de Clara. Las hermanas se habían dispersado. Algunas a otros templos. Otras al manicomio. Y unas pocas simplemente dejaron de creer. Solo Elías permanecía. La capilla era su celda y su altar. El cuaderno de Clara, ahora cubierto de cenizas, reposaba sobre un pedestal de mármol rajado. Y cada noche, el eco regresaba. Ya no hablaba con voz. Lo hacía con recuerdos que no eran suyos. Memorias que Dios había dejado atrás como piedras pesadas en el fondo de un río. Y Elías, lentamente, comenzaba a hundirse. No puedo, susurraba. No soy como ella. Pero el eco insistía. Porque la confesión no había terminado. Solo había comenzado. Una noche, Elías encontró una carta escrita por Clara. No estaba en el cuaderno. Estaba escondida bajo la cruz caída del altar. La carta no tenía saludo. Solo una frase. Si has llegado aquí, es porque todavía escuchas. Y si escuchas, ya no puedes ser inocente. Y debajo, no tienes que ser como yo. Solo tienes que quedarte, cuando el resto huye. Elías comprendió. No debía ser profeta, ni mártir. Solo debía escuchar. Y guardar lo que nadie más podría soportar. Esa misma noche, el eco se manifestó como nunca antes. El templo tembló. Las paredes se abrieron como costillas. Y desde el cielo, una voz sin nombre descendió. Quien guarda lo que yo callé, también carga lo que yo no pude sanar. Y en ese instante, Elías aceptó. Se hincó ante el cuaderno. Tomó una pluma rota. Y por primera vez, comenzó a escribir. No con sus palabras, con las que venían desde el eco. No toda divinidad busca ser adorada. Algunas solo suplican no ser olvidadas. La luz del altar se encendió sola. El crucifijo volvió a mirar al frente. Y el silencio se convirtió en santidad. Desde entonces, nadie volvió a ver al padre Elías. Pero los muros del convento, si escuchas con atención, aún susurran. No para advertirte, sino para confesarte. Temporada 2 de El eco que traía las palabras que Dios no quiso decir. Episodio 1, el eco que se coló en una confesión pública. En el momento más sagrado del ritual. No fue el pecador quien habló, ni el sacerdote. Fue el eco. Y lo que dijo, no pertenecía a ningún alma humana.
Padre Mateo llevaba 30 años escuchando confesiones. Había oído todo: traiciones, abortos, asesinatos, dudas de fe. Nada lo conmovía. Hasta aquel domingo. La iglesia de San Albino estaba llena. Era misa mayor. Y como cada semana, el confesionario se abría una hora antes. Una mujer anciana, temblorosa, entró, se arrodilló, respiró hondo. «Bendígame, padre». «¿Por qué?». Se detuvo. Un silencio extraño la envolvió. El padre Mateo se inclinó hacia la rejilla para animarla. Pero la voz que salió de su lado no era de ella, ni de él, ni de nadie presente. No fue ella quien pecó primero. Fui yo, al dejar el deseo sin forma y la culpa sin consuelo. El padre Mateo se paralizó. La anciana cayó inconsciente. Y la madera del confesionario comenzó a crujir como si ardiera por dentro. Los feligreses oyeron un estallido. Corrieron. Gritaron. Y el padre Mateo salió pálido, con las manos cubiertas de polvo que no era ceniza. Era hueso molido. Nadie lo creyó al principio. Decían que era un ataque nervioso. Un colapso emocional. Pero esa misma noche, Mateo soñó. Un sueño distinto a todo lo vivido. Un desierto. 7 sombras caminaban en círculo. Y en el centro, una cruz caída, que lloraba. Una voz, la misma del confesionario, le habló en sueños. Uno ya fue elegido para cargar mi confesión. Pero ahora se ha ido. Tú lo oíste. Y eso es suficiente para que el eco te marque. El padre despertó con una herida en la palma. No sangraba, pero ardía cada vez que pronunciaba la palabra perdón. Desde entonces, las confesiones no cesan. Pero ahora no son de sus feligreses. Son de alguien más. De alguien que no entra por la puerta. De alguien que lleva siglos esperando hablar, a través de una grieta nueva. Episodio 2. La mujer que escribía en lenguas muertas mientras dormía. Algunos sueñan con voces. Otros con ángeles. Pero ella no soñaba. Ella escribía. Y cada palabra que salía de su mano dormida pertenecía a un idioma que la historia juraba extinto. O peor, jamás nacido. Su nombre era Nerea Villalobos. Y no creía en nada. Profesora de filología en la Universidad de Granada. Experta en latín, griego y las lenguas que el tiempo sepultó. Ateísta declarada. Cínica por vocación. Hasta que un día despertó con la almohada manchada. No de sangre, sino de tinta. Su brazo derecho sostenía una pluma antigua. En el suelo, 5 hojas de papel. En ellas, frases garabateadas con una caligrafía imposible. Ninguna lengua conocida. Sin embargo, ella la entendía. Yo fui llamado por el nombre antes de que el nombre existiera. Yo fui el error dentro del verbo. Pensó que era una broma de su subconsciente. Una mezcla entre estrés académico y falta de sueño. Pero al día siguiente, volvió a suceder. Y al tercero, también. Solo que esta vez, la puerta estaba cerrada por dentro, y alguien había añadido una nueva página. Ella fue elegida porque su fe era hueca. En el hueco cabe el eco. Nerea comenzó a investigar. Cruces invertidas en las frases. Conjugaciones imposibles. Y un alfabeto que parecía combinar sumerio, hebreo antiguo y algo más reciente. Como si el tiempo mismo se hubiese doblado. Consultó a un colega experto en lenguas perdidas. Él apenas leyó una línea antes de palidecer. Esto no es una lengua extinta. ¿Entonces qué es? El hombre guardó silencio. Es una que no debió haber existido. Desde esa noche, Nerea dejó de dormir. Pero las páginas seguían apareciendo. En el baño, en la biblioteca, incluso en los bolsillos de su ropa interior. Todas firmadas con la misma palabra al final. Zabae. Hasta que una tarde, en medio de clase, su mano comenzó a escribir sola sobre el escritorio. Los alumnos la grabaron. El vídeo se viralizó. Pero nadie comprendía las frases, salvo un hombre con sotana vieja que observaba en silencio desde el fondo del aula. Cuando Nerea lo miró, él sonrió y dijo: «Ahora tú también has sido marcada». ¿Marcada por qué? Él se acercó y susurró: «Por un eco que busca escribirse, a través de los que alguna vez negaron su existencia». Episodio 3. El niño que lloraba por los pecados de Dios. No sabía rezar. No conocía a Jesús. No había visto una cruz en su corta vida. Pero cada vez que la luna se alzaba, lloraba como si el cielo le hubiera confiado una culpa que ningún adulto podría soportar. Su nombre era Iván. Tenía 5 años. Vivía en un pequeño pueblo andaluz, rodeado de olivares y supersticiones. Sus padres eran agnósticos. En casa no se hablaba de religión, ni de ángeles, ni del pecado. Pero a los 4 años y medio, Iván comenzó a llorar todas las noches a la misma hora. No con miedo, con culpa. Lloraba en silencio, con los ojos abiertos, mirando el techo.
Sus labios temblaban mientras susurraba frases que sus padres jamás le enseñaron. No era el tiempo. No era el barro, fue la elección. ¿Qué dices, mi amor?, le preguntaba su madre. Iván respondía lo mismo cada vez. Estoy llorando lo que él no puede. Los médicos dijeron que era parasomnia. Los sacerdotes, que era posesión. Un vecino sugirió un exorcismo, pero nadie se atrevía. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, Iván cavó con sus manos en la tierra y desenterró algo. Una cruz rota, sin Cristo, sin nombre, solo con una palabra grabada en la madera oscura. Zabae. Esa noche, habló dormido. Su padre, horrorizado, lo grabó. En el audio, la voz no era la de un niño. Era profunda, quebrada, como si 1000 años de dolor intentaran salir por una garganta que no fue hecha para contenerlos. Él supo lo que venía, pero cayó. Por eso el primer grito del hombre no fue de vida. Fue de abandono. Al día siguiente, Iván despertó y dibujó con crayones algo que sus padres no entendieron. Una figura gigantesca arrodillada, sin rostro, rodeada de niños llorando. Y debajo, escribió con letras torcidas: yo lo oí llorar antes de nacer. Un teólogo del Vaticano, alertado por un antiguo colega, llegó al pueblo semanas después. Al ver al niño, empalideció. Ese niño no está repitiendo. ¿Entonces? El teólogo bajó la voz. Está recordando algo que nadie en este mundo debería poder recordar. Episodio 4. La vidente que vio el rostro de Dios y quiso arrancarse los ojos. Todos desean verlo. Todos claman por una señal. Una visión. Un rostro que les confirme que Él existe. Pero nadie se pregunta si el alma humana puede soportarlo. Porque la fe ilumina, pero la verdad ciega. Se llamaba Marta Ordóñez. Y antes de todo aquello, era conocida como la mujer que hablaba con los muertos. Vivía sola, en una cabaña cerca de Salamanca, donde atendía a cientos de personas al año buscando mensajes del más allá. Pero todo cambió la noche del 14 de noviembre. A las 3:33 a.m. Marta se despertó gritando. No un grito de miedo, un grito de reconocimiento. No lo debía haber visto. Chillaba, arrancándose mechones de cabello. No así, no tan claro. Corrió al baño. Tomó un trozo de espejo roto. Intentó sacarse los ojos. Sus vecinos la encontraron a tiempo. Fue hospitalizada, sedada, pero no dejó de repetir una frase incluso bajo los efectos de la morfina. Su rostro no es lo que amamos, es lo que negamos. Durante su recuperación, un psiquiatra le pidió que dibujara lo que había visto. Marta tomó un lápiz y, con manos temblorosas, empezó a trazar formas imposibles. Un rostro compuesto por múltiples rostros. Ninguno completo. Ojos que lloraban fuego. Bocas abiertas en un grito eterno. Y en el centro, una herida. No una cruz. Una herida. Debajo del dibujo, escribió con letra firme: esto es lo que hay detrás del silencio eterno. Esto es lo que Él no quiere que recordemos. Días después, un teólogo excomulgado la visitó. Le mostró un símbolo antiguo, tallado en piedra, hallado en una iglesia derrumbada en Siria. Era idéntico al rostro que ella había dibujado. ¿Qué es esto?, preguntó él. Marta lo miró fijamente y dijo: eso fue Dios, antes de volverse adoración. Esa noche, desapareció. Solo dejó una nota escrita con sangre en la pared. No fue un rostro. Fue una confesión con forma. Desde entonces, muchos han buscado verla, o replicar la visión. Pero nadie ha regresado cuerdo. Porque al parecer, el rostro de Dios no está hecho para ser mirado. Está hecho para ser llorado. Episodio 5. El espejo donde cada elegido vio algo distinto, pero todos gritaron igual. No reflejaba la realidad. Tampoco mentía. Aquel espejo mostraba lo que cada alma más temía. O tal vez, lo que cada una más necesitaba recordar. Pero había algo en común, nadie volvió a hablar después de mirarlo. El espejo apareció sin explicación. Fue hallado en una iglesia abandonada en las afueras de Praga, donde la humedad había borrado hasta los nombres de los santos. Estaba cubierto con una sábana roja, atada con un solo hilo de oro. No tenía marco, no tenía polvo, no tenía reflejo, hasta que alguien se atrevía a mirarlo. 6 personas habían sido elegidas, cada una marcada por el eco en lugares distintos del mundo. Nunca se conocieron antes, pero todos recibieron la misma carta. Hay algo que debes ver para entender lo que cargas. El espejo te mostrará la parte de Dios que Él dejó en ti. El primero fue un monje retirado. Al mirarlo, cayó de rodillas, pidiendo perdón a una figura que solo él podía ver. Murió 3 días después, repitiendo una sola palabra: yo también lo quise crucificar. La segunda fue una poeta muda. Se acercó sin miedo, pero al mirar,
Comenzó a sangrar por los oídos. Escribió sobre el suelo, con sangre y dedos. Él aún escribe con nuestras heridas. El tercero fue un adolescente. Se rió. Pensó que era un juego. Al mirar, se desmayó. Al despertar, hablaba en un idioma que los teólogos reconocieron como una mezcla entre arameo antiguo y algo no humano. Dijo, yo vi su risa. No era alegría. Era locura contenida desde la creación. La cuarta fue una anciana con Alzheimer. Milagrosamente, recuperó la memoria por unos minutos después de mirar el espejo. Y dijo, ahora recuerdo, no mi vida, sino la suya. La quinta persona intentó romperlo. No lo logró. Pero su reflejo sí lo hizo, saltó del cristal como un humo oscuro y lo envolvió. Su cuerpo se evaporó. Solo quedó su cruz, fundida en el suelo. Y la sexta persona fue Elías, el sacerdote que escuchó el eco cuando nadie debía. Cuando lo miró, no vio imágenes, ni dolor, ni gloria, solo un vacío que lo envolvía. Y una frase escrita en su propia frente. Aquel que guarda el eco, nunca más verá su reflejo, porque ya no es suyo. El espejo fue sellado. Pero antes, alguien grabó en su base, con cuchillo. No todos los elegidos sobreviven a lo que Dios escondió de sí mismo. Episodio 6, el hombre que comenzó a escuchar los susurros de los ángeles, y entendió que no eran buenos. Él creía que eran celestiales, dulces, mensajeros de la luz. Pero los ángeles que comenzaron a susurrarle por las noches, no traían paz. Traían verdades que hacían sangrar el alma. Y lo peor, no hablaban en nombre de Dios. Su nombre era Benjamín Calderón. Psicólogo de prestigio, amante del escepticismo, enemigo declarado de la fe organizada. Pero a los 44 años, algo cambió. Todo comenzó con un murmullo en la oreja derecha. Una noche de lluvia. Una voz suave, casi infantil, le susurró, ya no estamos cantando. Ahora observamos. Pensó que era una alucinación auditiva. El estrés, tal vez. Pero al día siguiente, en plena sesión con una paciente esquizofrénica, ella le dijo, los ángeles te están mirando. Doctor, no les gusta lo que olvidaste. Desde entonces, las voces no cesaron. No hablaban siempre. Solo cuando él dormía con el crucifijo de su madre bajo la almohada. Y no pedían rezos. Pedían recuerdos. ¿Recuerdas la promesa? ¿Recuerdas el fuego sin nombre? ¿Recuerdas cuando viste la primera caída? Benjamín comenzó a escribir lo que oía. Páginas y páginas de frases sin contexto. Pero con una belleza peligrosa. Una de ellas decía, los ángeles no cayeron por orgullo. Cayeron porque supieron la verdad antes de tiempo. Empezó a investigar. Leyó textos apócrifos, libros prohibidos, testimonios de monjes exiliados. Y entonces lo entendió. No todos los ángeles sirven al mismo cielo. Algunos fueron expulsados no por rebelarse, sino por decidir escuchar lo que Dios calló. Y ahora, esos mismos lo buscaban. Una noche, Benjamín despertó con marcas en su espalda. No eran heridas. Eran letras. Antiguas. Brillaban como ceniza caliente. Decían, eres oído. No boca. Tu deber no es predicar. Es recordar. Los susurros se intensificaron. Al punto que ya no podía oír el mundo. Solo a ellos. Hasta que uno le habló directo al alma. Dios ya no quiere hablar. Nosotros hablaremos por él. Y tú, humano, serás la grieta. Benjamín ya no escribe. Solo escucha. Y cuando sonríe, lo hace como alguien que entendió algo tan profundo. Que ya no le pertenece a la especie humana. Episodio 7. La cruz que sangraba solo cuando alguien mentía frente a ella. No hacía milagros. No concedía favores. Solo reaccionaba ante una sola cosa, la mentira. Y no importaba si eras santo, pecador, niño o sacerdote. Si mentías frente a ella, la cruz comenzaba a sangrar. Pero no con sangre de hombre. Fue descubierta en una iglesia derruida en Arequipa, Perú. Un altar hundido por un terremoto sacó a la luz una cruz negra, tallada en piedra volcánica. Sin nombre, sin imagen. Solo una inscripción a sus pies. Yo no juzgo. Yo revelo. La llevaron a un museo. No pasó nada. Pero al intentar registrarla como pieza religiosa, el funcionario encargado murió de un infarto. Al revisar su cuerpo, encontraron algo en su bolsillo. Una confesión escrita, que negaba en público desde hacía años. Lo tomaron como coincidencia. Hasta que se la mostró a un obispo que visitaba la ciudad. Él se arrodilló frente a ella. Y dijo, que esta cruz sea testigo de mi fe. Y entonces sucedió. Una grieta surgió en el centro del brazo derecho de la cruz. Y comenzó a sangrar. Un líquido espeso, oscuro, que no olía a sangre. Olía a humo. El obispo cayó al suelo, convulsionando.
Horas después, confesó que llevaba décadas encubriendo lo que jamás debió perdonarse. Desde entonces, se instaló la cruz en una pequeña sala sellada con vidrio. No por veneración, por temor. Fue apodada la Cruz del Testigo. Se hicieron pruebas, cámaras, monitoreos. Solo reaccionaba cuando alguien hablaba consciente de su propia mentira. Un niño la miró y dijo: «No fui yo quien rompió el jarrón. La cruz no sangró». Un político local afirmó frente a ella: «He servido con transparencia». Y la cruz lloró fuego. Lo que nadie esperaba es que una monja, Sor Paula de Boy, silenciosa, fiel toda su vida, se acercara y dijera: «He vivido limpia, he vivido pura». Y la cruz, gritó. No sangró, gritó. Un sonido agudo, como metal rasgado en el alma de cada presente. Y del suelo brotó una línea de ceniza. Al investigar su pasado, encontraron cartas ocultas, amores secretos, pensamientos oscuros nunca pronunciados. La cruz no condenaba, solo exponía. Pero lo más perturbador ocurrió semanas después, cuando un hombre de túnica blanca se acercó. No dio nombre, solo dijo: «Soy quien vino a hablar en nombre de Dios». La cruz se partió en dos, y en su núcleo, una frase escondida: «La verdad no se predica, se sangra». Episodio 8, la última oración que no fue dirigida a Dios y fue respondida. Dicen que toda oración sube al cielo, pero nadie dice qué ocurre cuando, con rabia verdadera, decides rezar hacia abajo. Porque a veces, lo que no es Dios, también escucha. Su nombre era Lázaro Medina, y alguna vez fue seminarista. Creía en los milagros, en la redención, en la promesa de un Dios justo, hasta que su hermana fue violada por un sacerdote, y la diócesis la silenció con dinero y amenazas. Lázaro quemó sus hábitos. Nunca volvió a entrar a una iglesia, pero no perdió la fe, la invirtió. Cada noche, rezaba frente a una cruz caída, boca abajo, con la intención de hacerla llegar a quien fuera que estuviera al otro lado del cielo. Una noche, no pudo más. Con rabia en la garganta y fuego en el pecho, se arrodilló y susurró: «Si tú no eres justicia, si tú callas como ellos, entonces, que me escuche quien sí tenga hambre de verdad». No dijo amén, dijo hazlo. Esa noche, soñó, pero no era un sueño, era una respuesta. En su habitación, todo estaba cubierto de sombra líquida, y en el centro, un cuerpo de luz invertida. No era bello, no era feo, era irreconociblemente real. «Tú me llamaste», dijo la figura, «no por fe, sino por furia. Te oí, y eso basta». Lázaro despertó con un símbolo grabado en el pecho, una espiral rota, como si el tiempo se hubiera fragmentado bajo su piel. Desde entonces, cosas comenzaron a suceder. El sacerdote que abusó de su hermana fue encontrado colgado en su confesionario. Los archivos que habían sido sellados por el arzobispado aparecieron fotocopiados en toda la ciudad, y en la fachada de la catedral, pintado con lo que parecía ceniza y sal, una frase: «La oración llegó, y fue respondida». Lázaro no celebró, no sonrió, solo comprendió. No había hablado con Dios, había abierto otra puerta. Y en su diario, escribió una advertencia: «Cuando ores por odio, asegúrate de que tu alma esté dispuesta a cargar la respuesta, porque la justicia que no viene del cielo, nunca llega sola». Episodio 9, el niño que nació sabiendo el día exacto en que el mundo iba a terminar. No sabía hablar, no sabía caminar, no sabía quién era su madre, pero antes de su primer año de vida, ya había escrito una fecha con sus propias heces en la pared. Y esa fecha aún no ha llegado, pero se acerca. Su nombre es Gael, y nació con los ojos abiertos. El médico juró que lo vio fijamente durante el parto, como si el niño ya supiera quién era él. Los primeros meses fueron normales, hasta que, al cumplir los 8 meses, Gael tomó un marcador negro, se arrastró hasta la pared del salón, y escribió con trazo tembloroso pero definido: 23 de julio, 2028. Ese día todo dejará de recordar. Los padres pensaron que alguien les estaba jugando una broma, pero no había forma. Gael no hablaba, apenas se sostenía en pie, y sin embargo, escribía. Lo llevaron a doctores, psicólogos, incluso a un sacerdote, pero Gael no respondía a ningún estímulo normal. Solo reaccionaba cuando alguien decía en voz alta la palabra fin. Cuando la oía, se reía, una risa hueca, demasiado vieja para ese cuerpo pequeño. A los 2 años, dibujó un reloj sin agujas, y debajo, escribió: «El tiempo no va a morir, solo va a callar». Una periodista atea, famosa por desenmascarar supuestos casos de niños milagrosos,
Lo visitó. Grabó su encuentro. Cuando le preguntó si sabía por qué todos hablaban de él, Gael respondió con voz grave: porque yo soy el eco del último día. ¿Qué significa eso? El niño la miró fijamente. Y con un dedo manchado de tinta, escribió sobre su libreta: Dios lo sabe, pero no lo recuerda. Yo sí. La periodista murió en un accidente de tráfico 2 semanas después, al mismo minuto exacto en que Gael rompió un reloj de arena sin razón aparente. Desde entonces, nadie se ha atrevido a preguntarle más. Ahora tiene 5 años. No juega, no llora, solo espera. Y en su cuarto, rodeado de dibujos que nadie entiende, hay una hoja colgada frente a su cama. En ella, escrita con cera negra, la frase: ese día, el silencio va a gritar tan fuerte que ni el cielo lo podrá tapar. Episodio 10. El sacerdote que encontró una página que no existe en ninguna Biblia y deseó no haberla leído nunca. No fue añadida. No fue manipulada. Esa página no era falsa. Simplemente, nunca debió ser leída por los hombres. Porque su contenido no negaba la fe. La superaba. La anulaba. La reescribía. El padre Rafael Mena, teólogo, traductor de textos bíblicos, y considerado un purista de la palabra, se encontraba en Jerusalén, revisando códices antiguos en un archivo vetado al público. Todo era rutina. Hasta que una noche, revisando un manuscrito fragmentado del siglo II, entre las hojas sueltas de un evangelio apócrifo sin valor, apareció una página extra, una que no estaba catalogada, una que no tenía número, y sin embargo, encajaba perfectamente, escrita en griego koiné, en letras aún húmedas como si hubiesen sido entintadas horas antes. La traducción era clara, demasiado clara, y el Señor miró al hombre, y vio que no lo entendía, y entonces dijo: no me adores más, porque en tu adoración me has olvidado, y en tu nombre has matado lo que más amé. El padre Rafael dejó caer la página. Sintió náuseas. La sala se volvió pesada. Y aunque estaba solo, juró que una sombra estaba leyéndolo a él. Intentó ignorarlo, volver al trabajo. Pero esa noche, en su habitación, el papel apareció sobre su almohada. Quemó la hoja, pero a la mañana siguiente, encontró una copia escrita en la pared, con ceniza mojada, las palabras idénticas, y debajo, una frase nueva: lo que ha sido borrado de la escritura, aún vive en los ecos de quienes se atrevieron a leerlo. El padre comenzó a delirar. Predicaba con miedo. Decía que Dios estaba cansado de ser malinterpretado, que la adoración sin comprensión es ruido, y que la fe sin verdad es una blasfemia que el cielo ya no soporta. Fue suspendido por el Vaticano. Pero antes de desaparecer, dejó escrita su última homilía, nunca pronunciada. La página no niega a Dios, lo humaniza. Y quizás eso es lo que más temen los que necesitan que Él siempre tenga la razón. Rafael fue visto por última vez caminando descalzo, con una cruz invertida en la espalda, no como símbolo de rebelión, sino de carga. Episodio 11. La elegida que podía escuchar las oraciones que Dios rechazaba, y comenzó a responderlas ella misma. Dios lo oye todo, dicen, pero no todo lo responde. Existen súplicas que ni el cielo acepta, deseos impuros, ruegos desesperados, pensamientos que ni siquiera se atreven a ser pronunciados en voz alta. Sin embargo, alguien más comenzó a escucharlos. Y lo peor, empezó a cumplirlos. Su nombre era Sor Leonor, monja de clausura en un convento olvidado entre montañas del norte de España. Desde joven fue conocida por su silencio perpetuo, su castidad incorruptible y su capacidad de orar durante horas sin pestañear. Pero a los 33 años, en medio de una noche de ayuno, algo cambió. En su celda, sin cruz, sin Biblia, sin voz, comenzó a oír oraciones que no venían de su congregación, ni de su mundo. Dios, ayúdame a vengarme. Dios, haz que él sufra como yo. Dios, si no me escuchas, alguien más que lo haga. Eran súplicas rotas, gritadas entre dientes, rechazadas, pero Leonor no las oyó con horror. Las sintió como fuego en la sangre, como si cada palabra ardiente reclamara un espacio en su cuerpo vacío. Y entonces, comenzó a actuar. El primero fue un marido infiel que maltrataba a su esposa en secreto. Horas después de que la mujer oró llorando en la ducha, el hombre quedó paralítico por un derrame inexplicable. Luego fue una madre que deseaba que su hijo adicto sintiera el mismo miedo que ella cada noche. El muchacho fue encontrado temblando bajo un puente, diciendo que una monja sin ojos lo había tocado en el pecho y le mostró todo lo que vendría si no paraba. Sor Leonor nunca salió del convento, nunca rompió su voto, y sin embargo, las oraciones que Dios rechazaba llegaban a ella como susurros calientes al oído. Hasta que una noche,
Oyó algo distinto. Un rezo sin dirección. Una súplica sin palabras. Un eco sin boca. Y por primera vez, no fue una oración humana. Fue un grito del cielo. No respondas lo que yo decidí callar. Dijo la voz. Porque si tú escuchas lo que yo rechacé, dejarás de ser mi hija, y te convertirás en mi espejo roto. Leonor tembló. Pero no se detuvo. A la mañana siguiente, todas las estatuas del convento lloraban tierra. Y Sor Leonor, con las manos ensangrentadas sin herida, escribió en la pared de su celda: el silencio de Dios no siempre es castigo. A veces, es protección. Pero yo ya no quiero ser protegida. Yo quiero escuchar lo que Él no soporta. Episodio 12. El cuerpo incorrupto que comenzó a podrirse, cuando una verdad fue dicha frente a Él. Por siglos, su cuerpo fue venerado. No sangraba. No se descomponía. Era prueba de que la santidad dejaba huella incluso en la carne. Pero todo milagro contiene una condición. Y cuando alguien pronunció una verdad que jamás debió ser oída, la carne santa comenzó a supurar el olor de lo oculto. En el monasterio de Santa Luz de Efeso, el cuerpo de Beato Silvano descansaba en una urna de cristal desde hacía más de 300 años. No presentaba signos de putrefacción. Sus labios aún rozaban la sonrisa. Sus ojos, cerrados con una paz casi ofensiva. Miles de peregrinos venían a verlo cada año. Se decía que bastaba con tocar el vidrio para calmar el alma. Que su presencia era un puente silencioso entre el cielo y la duda. Hasta que llegó ella. Ana Briones. Exnovicia. Había dejado la iglesia 20 años antes. Tras acusar a un obispo de encubrir un suicidio dentro de un convento. Nadie le creyó. Fue tachada de hereje. De inestable. Volvió al monasterio de Silvano con una sola intención. Decir la verdad. En voz alta. Frente al santo. Se arrodilló ante la urna. Cerró los ojos. Y susurró. Silvano, tú sabías. Y callaste. Las monjas que la acompañaban rieron. Murmurando entre ellas. Pero entonces, sucedió. Una gota espesa cayó dentro del cristal. Luego otra. Y otra. No era agua. Era sangre negra. Salía de las comisuras de los labios del beato. Luego, de sus ojos. Luego, de cada pliegue de su carne inmóvil. El olor llenó la capilla en segundos. No a muerte. A traición. Las velas se apagaron sin viento. El cristal comenzó a agrietarse por dentro. Y en el suelo, con polvo que nadie vio caer, se dibujó una frase. La santidad que se construyó sobre el silencio, no es milagro. Es deuda. El cuerpo de Silvano se reventó por dentro. Como si algo que lo habitaba no pudiera soportar más la verdad pronunciada. Los ojos se abrieron. Solo por un instante. Pero los que los vieron, no volvieron a rezar jamás. Ana se fue en silencio. Dejó atrás la iglesia. Pero escribió una línea en la puerta antes de marcharse. No todo cuerpo que no se pudre es sagrado. Algunos no se pudren, porque están esperando la verdad para deshacerse. Episodio 13. Final. El eco final, lo que Dios susurró antes de desaparecer. No fue un trueno. No fue un castigo. Fue un susurro. Y no lo dijo a profetas, ni a vírgenes, ni a mártires. Lo dijo al vacío. A nadie. Fue la última palabra de un Dios cansado de hablar, y de ser oído por corazones que solo querían respuestas. No verdad. Nadie sabe con certeza dónde comenzó. Pero las señales fueron claras. Las campanas dejaron de sonar. Los crucifijos dejaron de doler. Y las oraciones ya no rebotaban en el cielo. Solo caían, como piedras al abismo. El eco había pasado de voz a voz. De carne a carne. Desde Clara hasta Elías. Desde el niño que sabía el fin. Hasta la cruz que lloraba ceniza. Había recorrido el alma humana entera. Hasta que ya no tuvo cuerpo donde habitar. Solo quedaba el vacío. Y allí, en medio del silencio más puro, habló por última vez. No fue una revelación. No fue una profecía. Fue una confesión sin esperanza. Yo no me fui porque dejé de amar. Me fui porque ya nadie supo escuchar sin querer corregirme. Ese susurro no se oyó con los oídos. Fue sentido por todo al mismo tiempo. En el vientre de las embarazadas. En el pecho de los moribundos. En los huesos de los que rezaban por rutina. Una ola de vacío recorrió el planeta en una noche sin estrellas. Y al amanecer, algo había cambiado. No hubo apocalipsis. No cayó fuego. Pero todos lo supieron. Dios ya no estaba. El último lugar donde se oyó su eco fue en un convento abandonado. Donde una niña ciega escribió sobre la pared con el dedo. Él no nos dejó. Solo quiso, por fin, descansar. El eco murió allí. Como un animal viejo que ya no necesita rugir. Y lo que quedó, no fue fe. Fue memoria. ¿Qué haces cuando lo que adorabas deja de hablar? ¿A quién rezas cuando el silencio no es castigo, sino retiro voluntario?
Porque a veces, lo más divino, es la decisión de callar para siempre.